Buenos días, queridos hermanos. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Jorge González Sánchez. Soy químico de la Universidad Católica, doctor en química de la Universidad Complutense de Madrid, España, y postdoctorado en el Centro Nuclear de Buenos Aires, Argentina. He trabajado toda mi vida en la investigación científica, todavía hoy, y tengo la labor de hablar a ustedes sobre la vocación cristiana en las ciencias. Les invito a orar un momento. Señor Padre amado, Padre celestial, una vez más te pedimos que abras nuestros corazones y nuestra mente para escuchar tu palabra y aprender de ella y la apliquemos en nuestra vocación en todos nuestros ámbitos de trabajo. La vocación cristiana en la ciencia exige el uso de herramientas científicas para bendecir y colaborar con el desarrollo y bendición de las sociedades. La ciencia no inventa nada, solamente mediante su método descubre la creación. El buen científico ofrece ese descubrimiento en beneficio de la humanidad. La historia de la ciencia nos provee de numerosos ejemplos en los que la ciencia se ha empleado indirectamente para matar y destruir, ya sea intencionalmente, como en las guerras, o también en accidentes. El primer ejemplo de la historia que podemos mencionar es el empleo de la pólvora como arma de guerra. En 1313, el monje alemán Berthold Schwarz empleó su pólvora como impulsora de proyectiles en cañones de bronce de su propia invención. Pero en nuestra época moderna abundan otros ejemplos, lamentablemente, en que los descubrimientos, especialmente de la física, dieron espacio para desarrollar armas letales, como es el caso de las bombas lanzadas en Hiroshima y en Nagasaki. Estas bombas fueron desarrolladas y fabricadas en Estados Unidos como respuesta, según se especula, a una carta de Albert Einstein. En esta carta advierte al presidente Roosevelt que el uranio podría convertirse en una nueva importante fuente de energía en el futuro. Y agregó algún detalle más, que insinuaba que Hitler en Alemania ya estaba interesado en la investigación sobre este elemento, el uranio. Naturalmente, el presidente Roosevelt se alarmó y recurrió a sus asesores políticos y científicos y crearon lo que llamamos el Proyecto Manhattan. Después de varios años de investigación, se llevó a cabo el primer ensayo de una pequeña bomba experimental fruto de esa investigación. Allí, al ver la explosión de la primera pequeña bomba nuclear en la prueba llamada Trinity en el desierto de Nuevo México, Oppenheimer, su creador, se impactó profundamente y llegó a exclamar: "Me he convertido en la muerte, el destructor del mundo". Einstein, después de ver el horroroso resultado en el desarrollo tecnológico en Hiroshima y Nagasaki, que él había estimulado, confesó a su amigo Linus Pauling que estaba arrepentido de haber enviado esa carta al presidente. Lamentablemente, este episodio no es el único en el que se han aprovechado los descubrimientos de la física del átomo en destrucción y muerte. El sábado 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, se produjo un fatal accidente. Este se originó durante una prueba de rutina
en la que hubo un error humano y tal vez una falla en algún instrumento o comando de la planta. El reactor número 4 comenzó a aumentar su temperatura de manera descontrolada. La cantidad de material radiactivo emitido a la atmósfera fue unas 1000 veces mayor que en la bomba de Hiroshima, solo que esta vez se prolongó durante un tiempo mayor y no de manera instantánea. Por otra parte, las consecuencias podrían haber sido mucho menores de no haber actuado la burocracia propia de esa época, el régimen soviético, en la toma de decisiones durante la emergencia. Cada medida de emergencia que había que adoptar, había que consultarla al comité del partido. Y una de las fallas importantes de esta burocracia fue que muy tarde se dio la orden de evacuar a la población civil aledaña a la planta. Murieron todos los operadores de la planta y miles de civiles que no fueron evacuados a tiempo. Frente a estos episodios nos tenemos que preguntar, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear la ciencia? Para responder a ello, les pido me permitan leerles, queridos hermanos, estas palabras de Dios en Génesis 1, 26 al 28. Dice así: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Dios les encomendó, llenen la tierra y sométenla, y arréglenselas como puedan. No. El Señor dio al ser humano la capacidad de observar, pensar y razonar. Es decir, creó al mismo tiempo la ciencia para que la humanidad pudiera no solo descubrir la creación, sino para que pueda someter la tierra. Cuando dijo en la primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, estaba resumiendo esencialmente el método científico, al animar a la humanidad a estudiar las obras del Señor, es decir, la creación. La verdad es que Dios es el dueño de la ciencia. Él fue quien la instituyó y definió, y quien ahora la respalda, la anima e incluso la ordena. Sin embargo, es fundamental practicar la ciencia desde la perspectiva correcta, es decir, desde la perspectiva bíblica, pues de lo contrario los resultados y conclusiones a menudo serán contrarios a la ley de Dios. En obediencia a las instrucciones de Dios, la ciencia física ha permitido el desarrollo de tecnologías que han hecho más fácil y más cómoda la vida del ser humano, como por ejemplo centrales nucleares que generan energía eléctrica pero con seguridad, centrales fotovoltaicas, eólicas, hidroeléctricas, que permiten también hacer uso de la energía eléctrica para nuestro bien y para nuestro deleite incluso. Y después del descubrimiento de los semiconductores que existen en la naturaleza y de su desarrollo gigantesco, ahora nos permite disfrutar de muchos instrumentos como
la televisión, la telefonía, las comunicaciones, computadores, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Todos sabemos que disfrutamos cada día de todos estos desarrollos. Por su parte, la química y el conocimiento de los elementos químicos creados por Dios ha podido desarrollar principalmente medicamentos que tratan enfermedades y evitan, incluso a través de las vacunas, la muerte de mucha gente. Y además otros productos como las pinturas y los plásticos que nos ayudan a proteger los materiales del ataque de la naturaleza. La vocación cristiana en la ciencia exige el uso de las herramientas científicas y sus logros para bendecir y colaborar al desarrollo y bendición de las sociedades. Si tú, querido hermano, eres ingeniero o científico o estás camino de serlo, es posible que estés creyendo que tus propios hallazgos son de una verdad absoluta y autosuficiente. Sin embargo, la ciencia no inventa nada. Solamente mediante su método descubre la creación. El buen científico ofrece estos descubrimientos en beneficio del ser humano y de la sociedad. Hazte en primer lugar una autocrítica de tu labor y de la finalidad de tu labor. Pregúntate si estás realmente haciendo tu trabajo de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado y ordenado. Reconoce que tu labor depende de Dios, el Creador, y no de tu razón autónoma. Procura que tu labor científica no sea simplemente para tu propio beneficio, sino para desarrollar y bendecir a la sociedad. Frente a tanto desastre de las ciencias en los últimos siglos, nos tenemos que preguntar si existe un propósito divino para la ciencia. La vocación cristiana en las ciencias exige el uso de las herramientas científicas y sus frutos para bendecir y colaborar en el desarrollo y bendición de las sociedades. Para terminar, hermanos, recordemos lo que nos dice Pablo en la Primera de Corintios. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hermanos, les invito a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos por escuchar estas palabras y te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón sea estimulado para que tu creación la podamos poner mediante nuestra labor al servicio de la sociedad. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.